Muy buenas tardes a todos. En el video de hoy vamos a ver lo que es una guía para realizar el cálculo de cargas, el análisis de cargas y lo que es el predimensionamiento. Para ello, vamos a guiarnos del PowerPoint que tenemos en nuestro Classroom, un material que ya subió el auxiliar, que lo tiene todo bastante resumido y claro. Podemos ver que tenemos las especificaciones de tema de hormigón, de acero estructural, y lo que nos interesa serían estas, las cargas muertas y cargas vivas. Recuerden que en las cargas muertas vamos a utilizar todo aquello que son las cargas perennes, es decir, que se van a mantener, como instalación eléctrica, sanitaria, cielo falso, revoques, tabiquería, etcétera, etcétera, etcétera. Luego, tenemos lo que son las cargas vivas. Recuerden, esto de acá vamos a ver cómo se calcula de manera muy breve en una planilla que ya tengo preparada. Este es el segundo video. El primer video que hice vi que me quedó muy largo. Prefiero hacerlo más resumido y si tienen alguna consulta me escriben al WhatsApp. Muy bien. Las cargas vivas, que bueno, aquí ya tienen según su ocupación, el uso que se le va a dar. Y bueno, todo esto sale de norma, al igual que esto de acá. Finalmente tenemos lo que son las combinaciones de carga y una nota muy importante aquí abajo, que los criterios a adoptar en un proyecto, esto es netamente para el académico. En un proyecto real hay que regirse bajo las normativas de dicho país, por ejemplo, en nuestro caso, la NB. Si fuese para hormigón, NB 12-25001, para cargas, la NB 12-25002, y el otro es la 12-25003 de acción de viento, que son justamente estas de acá. Si vamos, estas de acá son semejantes a las de la CEI. Si nos vamos a vigas, a columnas, etcétera, nos van a dar los criterios básicos para poder hacer un buen predimensionamiento y no tener que preocuparnos en el tema de deflexiones. Aquí están los criterios y demás. En cuanto a las cargas, pues esta es la 002, que bueno, aquí son los criterios de cargas y demás. Más adelante vamos a ver aquí las combinaciones. Las más utilizadas, ya les adelanto, es 1.4 de la muerta y la mayoración de 20% de las cargas muertas más un 60% de las cargas vivas. Luego todo esto, lo demás, lo que viene a ser carga de mantenimiento, granizo y eso, en este curso, o sea, acá no vamos a utilizar, pero que sepan que sí se realiza eso, obviamente. Sí hay que calcular, estipular eso también, aparte el sismo y el viento, que es de carácter obligatorio, sobre todo el sismo. Bueno, podemos ver en la misma norma, hay sus pesos específicos y demás, de materiales, acabados. Todo esto lo tengo resumido en la siguiente planilla que les voy a mostrar. Si nos vamos un poco más adelante acá en la tabla 4.1, esta de acá, aquí nos muestra la sobrecarga que hay que utilizar según el uso, ¿verdad? No es lo mismo si es un baño que si es una terraza o un gimnasio, por ejemplo. Gimnasio, o si fuese una grada, ya saben, todo esto se saca, se saca con probabilidad, ¿no? La probabilidad que haya de una acumulación de personas o de algo, mayormente de personas en una cierta área. Por eso vemos que la del gimnasio, que es 5 kilonewton metro cuadrado, es semejante a lo que tenemos en escaleras, acá, en escaleras de viviendas. Ven que también es 5 y es por la acumulación que se puede dar ahí. Bueno, eso es solo como un pequeño paréntesis. Lo mismo para viento, pero en este caso no vamos a abarcar. Y bueno, la norma está, la NBDS 2023, que es la de diseño sísmico, para lo que nos sirve básicamente es para esto. Solo aclarar en el tema del módulo de Young que necesitamos minorarla, porque vimos que en realidad los módulos en Bolivia, en ciertas tesis que se hicieron en La Paz, Cochabamba y demás, dan valores demasiado elevados, cosa que no es realista. Entonces se castiga eso. Muy bien, ¿qué más? Por ahora creo que con eso bastaría. Vamos a ir de manera directa a lo que es
análisis de cargas. En el análisis de cargas, ya saben, todo lo que son cargas muertas. La manera en la que se realiza esto es haciendo algo muy detallado. Para realizar algo que esté bien detallado sería de la siguiente manera. Los pesos unitarios, pesos superficiales, peso de ladrillo, por ejemplo, esto de ladrillo y de dimensiones, lo pueden obtener de la página de Inserpass, por ejemplo. Entonces, incluso ahí nos da rendimientos y demás, que más o menos va a estar coherente a lo que nosotros estamos realizando. Bueno, espesor de contrapiso, sabemos que es 5 centímetros, porque netamente es como una capa extra de compresión. Del cielo raso, sabemos que es 2 centímetros, tiene que ser menor a 5 centímetros siempre, de hecho menor hasta 4 centímetros, si no me equivoco. No me acuerdo bien el dato, pero esto se realiza porque si no, va a caerse por su peso propio. Es demasiado grueso y se cae. Recuerden que el objetivo de esto es solo dar un acabado fino. Ok, de ahí los espesores de revoques, misma idea. 2 centímetros está más que suficiente, incluso si está bien construido se puede tomar de 1 centímetro y demás. Y bueno, esto ya tiene su criterio. Pero recuerden que nunca coloquen más. Incluso me animaría a decir que 4 centímetros podría ser en algo que esté mal hecho. Pero no coloque más de eso porque va a caer por su peso propio. Listo. Aquí hacemos lo que es el análisis de cargas superficiales. Obviamente aquí no estamos tomando en cuenta lo que es el peso de la estructura como tal, porque el programa mismo, nuestro paquete estructural que va a ser ETABS, ya lo calcula. Hacemos lo que son las cargas muertas, contrapiso, cielo raso, etc. Y obtenemos 159 kilogramos. Esta no es el total porque aquí nos falta tabiquería. Nos faltaría instalaciones eléctricas, sanitarias, etcétera, etcétera, etcétera. Luego tenemos lo que son las cargas vivas. ¿Recuerdan? Vimos que era dependiendo del ambiente. Aquí es como una tabla resumen de lo que podría utilizarse. Pero recuerden que también tienen las otras diapositivas. Estas de acá, que estas son las que deberían utilizar porque son las proporcionadas por el auxiliar de la materia. Muy bien. Luego hacemos lo que es el análisis de carga lineales en vigas, que esto viene a ser únicamente lo de los muros. Este es un planito. Viene a ser esta carga de muros que tenemos acá. Todos los muros que caen sobre viga. Así. Todo lo que son nuestros muros perimetrales, si quieren. Que vendrían a ser estos de acá, ¿verdad? Los que se pueden ver en la fachada. Todos estos de acá. Todo eso. Entonces, eso se lo hace de manera lineal porque es la manera más simple de la que pueden cargarlo, sin preocuparse de nada. Hay otras maneras que no quiero indagar ahora, pero si alguien está interesado en un análisis eh, mucho más profundo, se tendría que utilizar las losas como elementos tipo membrana para que no absorban los esfuerzos de cierta manera con la deformación. O sea, es como que mitigan cierta parte del efecto deformándose. Saben que una losa se va a deformar, va a tener una deformación así más o menos. Estoy exagerando, ¿no? Y bueno, este es lo que sé. Entonces, si hacemos que sea un elemento tipo membrana, el elemento tipo membrana, la ventaja que tiene es que no es que se va a deformar como tal, sino es un elemento que va a redistribuir directamente todas las cargas a los elementos tipo frame, acá. Es decir, directamente los va a distribuir. Y si hacen su corrido y demás, lo que va a suceder es que su marco sí se va a deformar, así, pero su tablero, su losa va a quedar intacta, por decirlo así. Entonces, bueno, esos ya son análisis más avanzados que si alguien está interesado o de la mención de estructuras, podemos verlo después. Ok. A ver. Ya. Muy bien. Hecho ese paréntesis, bueno,
Entonces vemos nuestra altura de entrepiso, eso se obtiene de los planos. Recuerden que la altura de entrepiso va de losa a losa, es decir, tenemos desde la losa inferior hasta la losa superior y así sucesivamente. Esa es la altura de entrepiso. La altura libre es la que ya tenemos proporcionada en este dibujo, que es 320 y 250. Aclaro que si ven acá, yo no coloqué esos valores, sino coloqué 5 centímetros más. Y es porque en este plano tenemos una losa de 30 centímetros que a mí me parece bastante elevado. De todas maneras, en el predimensionamiento vamos a ver aquello y mucho más a detalle en el análisis con el programa, con el paquete estructural, que vamos a poder interpretar algunas cositas de ahí. No quiero profundizar tanto porque no es el objetivo. Entonces, por eso es 255 y 325, que es lo que tenemos acá. 225 y 355. Lo hacemos por metro cuadrado. Y bueno, de ahí las dimensiones, etcétera, cantidades, linealizamos y ya tenemos estos valores. Lo guardamos por ahora porque esto solo es únicamente del ladrillo. Pero no nos olvidemos que tenemos un revoque, que tenemos el mortero, etcétera. Entonces, en los siguientes apartados se calcula. Entonces, esta es como que la manera real de la que tendrían que hacer una memoria de cálculo. Pero recuerden, estamos en otra materia donde pueden utilizar estos valores ya que están bastante bien. Listo, entonces se realiza eso y obtenemos esas cargas de manera lineal para cargarlo sobre las vigas. Es algo que mucha gente no realiza, el cargado de los muros perimetrales, y es muy importante. Y luego, análisis de escalera. Esto también es muy importante porque mucha gente no toma en cuenta el peso extra que tienen los peldaños, aunque también se compensa hallando una altura equivalente. Vamos a ver esto más a detalle cuando estemos en el predimensionamiento de la escalera. Pero por ahora asumo una contrahuella de 18 centímetros y con esos valores pues obtenemos el peso del contrapiso, cielo raso, etc. Entonces para la parte inclinada obviamente incluye el peldaño, va a ser más elevado, y para la parte del descanso va a ser menor porque no tengo los peldaños. Ahora, la carga viva, bueno, ya sabemos, esto lo vamos a sacar de norma, ver en la tabla, por eso. Estos son valores que coloqué nomás, no estoy seguro que sea 0.4. Si recuerdo era 0.5. Listo. Ahora recordemos que arriba calculamos las cargas muertas y lo dije que vamos a tenerlo ahí por ahora, pero falta la tabiquería. Entonces es por eso que en este apartado calculamos aquello. Como es tabiquería, nos interesa de que los muros separadores estén en disposición de tabique. Aunque si el arquitecto te dijese que no, que tiene que estar en soguilla por X o Y razón, pues bueno, se cambiaría el espesor, ¿no? Por el que está siendo asentado. En este caso, tabique 10 centímetros y bueno, las dimensiones que tenemos en así vista frontal serían estas, ¿no? De ladrillo. Y un espesor del mortero de 2 centímetros. Calculamos las cantidades, etcétera, etcétera, similar al anterior caso. Y aquí, esto es lo que les decía, estos son valores sacados por norma. Como les mostré en la norma NB 1225002, ahí los pesos específicos y demás, de ahí pueden obtener todo esto a detalle. Entonces, realizando todos esos cálculos, vemos que la carga que nos da es de 248,507. Listo. Una vez tenemos eso, bueno, la altura de entrepiso 255. ¿Por qué 255 y no 3 otro? Porque en mis plantas tipo, que es donde voy a tener mayor densidad de muros, es que voy a tener aquello. Aparte, este de acá directamente va a sentar sobre mi, si quieren llamarle como mi sobrecimiento. Habitualmente lo que se hace es que se coloca unas vigas de amarre, por decirlo así, porque tenemos los pórticos. Recuerden que las columnas todavía bajan hasta un nivel de fundación, que ese es el que vamos a utilizar en el paquete estructural. Aquí estamos haciendo otro análisis. Entonces, se convierte en una columna muy esbelta por lo general.
hasta llegar al nivel del terreno, donde este ya va a ser el nivel del terreno, donde va a ser fundado. Entonces, para evitar temas de pandeo y demás, es que se realiza a nivel vigas de atado, vigas de riostre. Eso para evitar el pandeo. Luego hay distintos tipos de vigas, ¿no? Tenemos arriostre, viga de equilibrio, viga de fundación, etcétera. Hay muchos videos en internet, mucha bibliografía, pero si gustan, me escriben si quisieran que se les explique más a detalle. Ok, hecho el paréntesis, obtenemos ese valor. eh, Luego, esto solo es una verificación que se está realizando utilizando el valor que tenemos de mampostería. Este valor ya viene en la norma. Entonces, realizando aquello, vemos que utilizando los valores, revoque, demás, obtenemos un valor muy cercano. 2.49, bueno, 250 y aquí 249, o sea, prácticamente lo mismo. Estamos hablando de 1 kilo que varía, que no es despreciable. Es una paloma, si quieres. Entonces, vemos que el cálculo es razonable y coherente. Aparte, la norma no es que se invente los valores. Así que es solo una verificación. Es una manera muy corta de realizar, si se dan cuenta. Bueno, una vez tenemos eso, si lo multiplicásemos por la longitud, tenemos la carga puntualizada y si lo dividimos entre el área, ya tenemos la incidencia sobre la losa, tal cual se hace en construcción de edificios. Es por eso que buscamos la losa más crítica. En este caso, para no hacérselos largo, ya lo tengo calculado y viene a ser, si nos vemos acá en la planta tipo, si vemos, tenemos que la losa más crítica en este caso va a ser esta que está aquí abajo. A ver, a ver, a ver, a ver. Ahí está bien. Va a ser justamente esta de acá. Oh, perdón, esa no. Va a ser esta de acá. Eso, ¿cómo lo realizarían? O sea, la manera correcta, si quieren, es que agarren un Excel y se pongan a hacer losa por losa. Imagínense si tienen 20 losas. Bueno, no, 20 es mucho. Aunque depende, ¿no? Del proyecto. Imagínense 15 losas o 12 losas. Uno por uno tendrían que hacer. También se va a hacer otra simplificación más adelante. Vamos a ver. Pero aquí directamente asumo que este de acá, y bueno, se verifica, ¿no? Podría ser este otro también. Aparentemente este otro también tiene mucho. Pero ¿por qué digo que es el otro? Porque este solo tiene este murito y estos pedacitos. En cambio, este tiene este muro, esta parte y esta parte. Y vemos que va a ser mayor a este. Así que realizando las sumas y demás, eso se realiza en AutoCAD. Podemos ver aquí las dimensiones y demás. Vimos que la más crítica es esa, entonces por eso tomo 535 por 4.30, que corresponde a las dimensiones de la losa, de esta losa. Esto de acá y esto de acá, que vendría a ser estas dimensiones de acá. Aquí, 430 y este no es de acá, sino 535. Listo. Ahora utilizamos esos valores, la longitud de muros y simplemente multiplicamos por la longitud dividido entre el área. Y ya tenemos una carga distribuida por metro cuadrado. Igual esto por norma se suele utilizar 120 si no estoy mal. Eso tendrían que revisar en la norma, pero si vemos en nuestro cálculo de cargas, lo que es tabiquería debería estar por aquí, aquí, peso de tabiquería vemos que está con 150, o sea, es casi el doble. Pero bueno, que sepan que la manera real de calcular en un proyecto es así. Entonces, nosotros estamos con 85, pónganle. Ahora, si le sumamos la carga muerta calculada anteriormente, de contrapiso, revoque, etcétera, etcétera, contrapiso, piso, instalaciones, y obtenemos esta carga. Esta carga
Quizá podríamos sumar aquí el tema de las instalaciones eléctricas y todo eso, que en este caso no lo tomamos en cuenta, pero que sí, sí hay que tomarlo en cuenta, que es esto de acá. Instalación eléctrica, sanitaria, cielo falso, bueno, ya tengo un cielo raso, piso cerámica también ya está, serían 18 kilos más. Ahora podría ser, la cerámica ya está, todo eso ya está. Entonces lo que podríamos hacer es agregar 20 kilos, 18 kilos, que tampoco es que va a afectar demasiado. O sea, aquí podría decir más 0.018 toneladas fuerza, que vendría a ser esos dos, ¿no? 0.243, 0.261, que vemos que no va a ser tan representativo como para decir que me olvidé de lo demás, pero sí hay que considerar, eso es lo importante. Entonces lo voy a dejar. Ojo que esa parte es de las instalaciones. Listo, y con eso terminamos todo lo que es el análisis de cargas. Ahora pasamos a lo que es el predimensionamiento. En el predimensionamiento lo único que hacemos, lo que pueden hacer más rápido, es ver cuál es su longitud más larga de todas. Y tanto para el eje X como para el eje Y puede ser. Por ejemplo, eje X tenemos esta, y de eje Y, perdón, Y, y para el X tenemos esta otra. O sea, estas vigas son las más críticas. Y de ahí pueden realizar su predimensionamiento con las tablas que tienen acá, que se les subió, que dice la mínima podría ser 25 por 50 y demás. Me parece que es algo elevado. Vemos acá, utilizo las longitudes en X, longitudes en Y, el tipo de apoyo como está ahorita. En este caso tenemos con un extremo continuo y con ambos extremos continuos. Y bueno, de ahí se obtienen los valores. Obviamente no vamos a colocar 30 centímetros de viga. Esto se realiza porque se puede realizar las vigas planas, que se les dice, que estén como que ahogadas en la losa misma. Pero ese es tema para otra cosa, no quiero entrar en eso. Entonces vamos a asumir vigas peraltadas, por lo que voy a asumir vigas de 45 por 25, que creo yo que es suficiente. Pueden asumir 25 por 50, no hay problema. El objetivo es acá hallar las axiales que vamos a tener al final. No estamos haciendo un diseño de hormigón armado. Ahí sí se vería detalle, ¿no? Con los cortantes, momentos, si hubiese el caso de torsión, etcétera, etcétera. Listo. Luego se realiza lo que es el análisis de la losa aligerada. En este caso, una de las simplificaciones que estoy haciendo es asumir que todo está en dos direcciones. Obviamente eso no es real. Puede que, a ver, quizá 530, 420. Puede que esta de aquí me dé en una dirección. Puede que me dé en una dirección. Es decir, que distribuye aquí y aquí. Puede que me dé ahí. Pero eso como se haría simplemente analizando esto dividido entre esto, ¿no? Y bueno, eso tiene que dar, si da menor a 0,5 o da mayor a 0,5, pues es en una o en dos direcciones. Eso es su curso de hormigón. En este caso yo voy a asumir que todas son en dos direcciones para no complicarme. Y bueno, de ahí se realiza el predimensionamiento. Yo estoy asumiendo exageradamente 20 centímetros, de los cuales 5 va a ser de carpeta de compresión y 10 va a ser la parte de la base del alma y el espacio entre aligerantes de 50 centímetros. Esto, como les digo, son valores que creo que van a ayudar a cumplir. Obviamente hay que hacer otras verificaciones, que es a la torsión, pero aquí ya está hecho y vemos que cumple y demás. Aquí, si utilizan el de su PowerPoint, de las diapositivas, creo que es este de acá. En esta de acá, pues ven que para en dos direcciones menores a 7 metros de 35 centímetros y de 10 a 15. O sea, son valores elevados. Incluso yo aquí utilizaría lo mucho 25 para 7,5. Pero que sepan que cuando se hacen luces más grandes, pues sí, obviamente crece. Eso si quieren podemos verlo más a detalle en otro video.
Entonces lo que se hace es hallar el de la losa maciza equivalente, luego se hace las rigideces con las respectivas distancias, inercia de losa, inercia de viga, y luego se hace inercia de viga entre inercia de losa, se obtienen las rigideces para cada elemento, por si acaso si alguien se está perdiendo, estoy haciendo con esta losa que asumí que es la más crítica. Y si analizo la rigidez 1 va a ser esta, la 2 va a ser esta, la 3 es esta y la 4 es esta. Lo que estoy haciendo únicamente es hallar con su ancho tributario, ¿no? Por ejemplo, para el 1 sería esto, que va a ser la mitad de esta más la mitad de esta, y esto actúa como una viga T. Por eso ahí tiene el símbolo de T. Lo mismo para este otro, aquí no, aquí va a tener una L, es una L, y por eso acá, acá es que dice TLT. Y me dice que es un paño medianero. Eso solo fue un par de condicionales que puse y pues sí, vemos que sí es un, un paño medianero, por llamarlo así. Entonces, eso nomás sería hasta ahí. Pueden utilizar, como les digo, lo proporcionado por el auxiliar y ya. Con eso, pues vemos que nos da 1.9, la rigidez promedio, entonces estamos dentro de esta ecuación, dentro de estos valores y utilizamos esta ecuación de acá. Y con ello podemos hallar la altura nervada. Ahora, eh, eso nos da 12.5 centímetros, que vemos que es mucho menor a los 30 propuestos. Una manera muy sencilla y rápida de encontrar un valor aproximado para un predimensionamiento, porque recuerden que todavía se hace un análisis de deflexiones, es ver justamente esto de acá, el perímetro de tu losa, lo divides entre 180 y hasta ahí ya tienes un valor muy aproximado, tal cual se realiza en construcción de edificios. Listo. Pasamos a columnas, colocamos los valores necesarios. Aquí hallamos el peso propio de losa. ¿Por qué? Porque ahora sí estamos haciendo el predimensionamiento de columnas. Y en nuestro análisis de cargas que tenemos acá, bien dijimos que no estábamos tomando lo que es el peso propio. Entonces hay que hallar el peso propio. Ahora, aquí, esta es una manera general antes de hacer el análisis de cargas, que lo tengo, se van a dar cuenta. Aquí asumo una carga sobre losa de 2.2 kilonewton metro cuadrado, que es para residencial. Esto quizá podríamos subirlo a 3. Esto, digamos, es un predimensionamiento, recuerden, no es algo absoluto. Es solo para acercarnos lo más posible a un valor que converja, me cumpla momentos, me cumpla axiales, etcétera, ¿verdad? Obviamente ya después esto se optimiza. También les voy a indicar cómo optimizar. Aquí, bueno, hacemos el análisis de cargas tal cual como hicimos acá, solo que no tomo otras cosas en cuenta y aquí asumo un poquito más lo que es mi tabiquería. Y bueno, todo eso para hallar la sobrecarga, que en este caso es 280. Vimos que calculando todo como se debería hacer, me da en realidad 200, perdón, aquí, 260. Si esto lo paso a kilonewtons, me va a dar 0.28. Utilizamos el criterio que maneja Antonio Blanco en el libro de Antonio Blanco, que también está tal cual en su predimensionamiento de columnas, que es este criterio, por si acaso esto pertenece a Antonio Blanco, del libro de Antonio Blanco. Igual hay predimensionamiento en el de McCormack, que creo que también cita a Antonio Blanco. Entonces, aquí voy a obviar todo esto, lo que son mis alturas. Esto solo lo calculé para otros fines de temas de viento y demás. Pero recordemos que nos interesa únicamente cargas gravitacionales en este análisis. Entonces, de ahí lo que obtenemos es el ancho tributario, las longitudes respectivas. A ver, con ancho tributario me refiero a lo siguiente. La columna central más crítica, estoy diciendo que va a ser esta de acá. La mitad de esta distancia, la mitad de esta, la mitad de esta y esta. Esto es para una columna central.
Para mi columna esquinera estoy diciendo que va a ser esta de acá. Y para mi columna medianera estoy diciendo que va a ser esta de acá. Y simplemente son esas longitudes, ¿no? Esta, L1, por ejemplo, y este L2. Este puede ser L2, L1 y este L2. O sea, solo es eso, para hallar mi área tributaria. Con ello, el factor correspondiente y demás, vamos a guardarlo. El factor correspondiente y demás, lo único que se hace es el predimensionamiento. Aquí vemos que nos da 824 centímetros cuadrados. Sabemos que no podemos utilizar menos de 25. Bueno, aquí nos está dando de entrada 28. El máximo cercano, el mínimo cercano sería 30. Entonces 30 por 30. Ya sé, me van a decir, es muy pequeño. Aquí, por si acaso, en el número de pisos estoy asumiendo 5 pisos. Estoy aumentando un piso más. No, no es nada descabellado porque no presento demasiadas cargas. Aunque esto habría que verlo porque todavía no estoy considerando que tengo un tanque ahí encima. Así que voy a partir con 30 por 30 para el análisis en etapas y vamos a ver qué pasa. Ojalá que falle y que me salga en rojo para enseñarles cómo se optimiza. Listo, entonces sección adecuada, asumo una cuantía del 1%. Aquí estoy diciendo que voy a utilizar un phi de 12. Me está solicitando 8 barras, eso representaría 4 acá y 2 al centro, me parece bien. Entonces aquí le sumo 8 y listo, ahora sí tengo la cuantía del 1%. Esto igual más adelante se puede cambiar. Nunca utilicen menos de 12 en sus aceros principales. Sí sé que realmente construyen con 8, con FIDE 8, con FIDE 10 sin problema, pero no es recomendable por temas sísmicos y otras cosas más, que podemos detallar en un video aparte, netamente de columnas. Igual no es recomendable solo colocar cuatro varillas, eso por temas sísmicos y demás, recomendaciones de la norma sísmica. Colocar, es decir, uno en cada esquina. Al menos deberías tener 6 varillas. Y así, pequeños criterios. Entonces, 8 barras de 12. Lo mismo se hace para la medianera, solo cambia su factor. Vemos que nos da 24,3. Y bueno, en este caso, pues 25 por 25, más que suficiente. Y de 1, 6 barras, lo mismo. Ahora, solo como paréntesis, bueno, antes de eso, viene la columna esquinera. Y lo mismo, nos solicita una de 16 por 16. Pero recuerden, no podemos utilizar menos del 25. Incluso creo que en su predimensionamiento, aquí está, también les dice que no utilicen menos de 25 por 25. Incluso si, o sea, sí hay en la realidad de columnas de 20 por 20 y así, pero no es recomendable utilizar. De ahí, ¿qué más? Bueno, esto es en el caso de esta edificación en particular, pero ¿qué pasaría si yo tuviese muchos más pisos? O que sean las áreas mucho más grandes que esta área, imagínense una de 7 metros, mis anchos tributarios y demás. En ese caso eh, me van a dar dimensiones mucho más elevadas, ¿verdad? Entonces, ¿qué se hace en esos casos? O sea, simplemente aumentar sección, me dices a priori, ¿verdad? Pero hay algo que mucha gente no toma en cuenta, al menos cuando recién está empezando a modelar, y es que cuando ya son edificios altos y tienes sótanos, tienes que velar por lo que es el parqueo. Entonces, tus columnas ya no las vas a crecer de manera cuadrada, o sea, sí sería ideal hacer netamente columnas cuadradas, pero no se hace eso, sino ¿qué es lo que se realiza? A ver, perdón, ahí está. ¿Qué es lo que se realiza? Yo ya no voy a utilizar una columna de 60 por 60, por ejemplo, sino que la voy a hacer crecer en un sentido y en el otro no. En el otro lo voy a dejar hasta máximo, bueno, depende, ¿no? Eso ya depende del cálculo estructural y de tu criterio. Puedes dejarlo de 30, 35, de 40, eso ya depende. También tiene que seguir una cierta relación, porque si no ya se convertiría como en un machón, como una especie de muro. Y a veces conviene colocar el muro.
aunque depende para qué caso. Entonces, solo esa aclaración puede ser en ese sentido o en este otro. Y bueno, de ahí ya se pueden hacer otras cosas. Solo como aclaración. En este curso, que sepa el auxiliar o el docente no dijo nada sobre eso, así que supongo que pueden meterle columnas cuadradas. Y listo. Luego, el tema de las escaleras, aquí la huella que se asume, o sea, la contrahuella, y siempre hay una relación que debe cumplir, que es que la huella sumada dos veces la contrahuella no debe superar entre 60 y 64 este valor. Eso se hace por criterio de confort, para que no tengas que, no te sientas cansado, no sientas esa escalera muy pesada, por decirlo así. Y bueno, haciendo una cierta relación, algo de trigonometría, se obtiene lo que nos interesa, que es el espesor de escalera. En este caso, si ven, aquí estoy utilizando directamente Lx entre 25. Lx es la longitud libre en dirección X de la escalera, es decir, de descanso a descanso. Acá está, bueno, en su presentación, aquí. Y si se dan cuenta, yo solo utilizo este valor. ¿Por qué? Porque si hacen FY, que es 4200 entre 7000, les va a dar 0.6 y más 0.4 esto da 1. Pero esta es la fórmula real, entre comillas, o sea, la fórmula corregida. Y es porque se asume que está simplemente apoyada y demás. Ok, entonces se realiza aquello y ya está. Me da 9, pero yo no voy a utilizar 9. En su misma diapositiva les dice que mínimo 12. Entonces podemos asumir 12 o 15. Prefiero irme hacia 15 centímetros de espesor de losa. Y luego este equivalente es lo que les decía. Nosotros, si queremos, utilizamos este equivalente más, que vendría a ser incluyendo los peldaños y demás. Pero como nosotros ya lo calculamos aparte, podemos directamente asumir 15 centímetros y ya está. En muros de corte y demás, eso en la diapositiva no le hagan mucho caso a esto, porque estas otras longitudes se refiere a si va a necesitar como una especie de arriostre tu muro, como unos machones que lo van a confinar. Eso va a ayudar a temas de cortante. En este caso, dado que no tenemos acciones dinámicas como sismo o viento y demás, no es realmente importante el muro, no nos va a servir de nada, ya que vamos a hacer análisis ante cargas gravitacionales, entonces sería tirar plata. Los muros, recuerden que absorben el 70% más o menos, bueno, dependiendo del sistema también, ¿no? Sistema que estés utilizando, si es dual, aporticado, etcétera, etcétera. Pero pueden absorber hasta el 70% de todo lo que son los cortantes debido al sismo. En este caso nos olvidamos de esto, pero que sepan que se puede utilizar, no me acuerdo el autor, pero dice que puedes utilizar desde 10 centímetros de espesor de muro. Lo general es 15 y te olvidas de muchas cosas, pero esto se analiza, por si acaso se analiza. Entonces, obviamos eso. Después, muro de corte ya vimos. Y listo, sería eso todo. Aquí un pequeño resumen. Y con eso ya estaríamos. Hicimos cargas y predimensionamiento. Si tienen alguna duda, no duden en escribirme al WhatsApp. Y eso sería todo. Hasta el siguiente video.